Amigas y amigos, remesa número 5, no hay quinta, mala. Estefanía Naro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta semana. ¿Cómo te fue esta semana? Hola, ¿qué tal, Amado? Pues muy bien, se me hizo una semana eterna. Contaba los días para que ya fuera jueves otra vez y llegara la remesa. Bueno, pues entre eso se me atravesó mi cumpleaños. Fíjate que cumplí años, parece que no, pero cumplo años. Eventualmente cada año cumplo años. Así es que estuve muy contento en mi cumpleaños. Ya no les voy a decir cuántos tengo porque son demasiados. Son menos de lo que aparento y más de los que creen. Hasta ahí Oye, la dejamos. oye, pero entonces esto merita unas mañanitas. Espérate. Estas son las mañanitas. Ah, ¿verdad? Ya te sentiste ahí en el tiempo otra vez. Exacto. No, Oye, no, muchas felicidades, Amado, sí. muchas gracias, Steph. Espero que Fíjate la que hayas pasado muy, pero muy feliz y que la cumplas verdad es que más. sí. No sabes cuánto valoro. Este es el año quizá en que más personas me han felicitado. Fíjate ya qué día estamos y todavía no. Yo acostumbro regresar los saludos de felicitación uno por uno, pero sí me voy a tardar más de una semana. Este año fue exageradamente extraordinario, a pesar de que en mi programa de 500 noches agradecí mucho. Pues todavía no he podido regresarle los saludos a un montón de gente que me pregunta si estoy enojado. No. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, pero no he podido, se los juro. Bueno, pero Es muchísimas que gracias a la quinientocracia es amor. sí, la 500 gracias, amor. Y ahora que estamos Por en Amado. resistencia, así es que pues todavía más. Bueno, oye, fíjate que una de las cosas que me vino a la cabeza esta semana, sobre todo viendo los acontecimientos que pasaron, que analizamos la semana pasada, en torno a esta cumbre de la CELAC, al comportamiento de México ante el mundo, ante lo que vemos cotidianamente y lo que vimos ayer, antier, lo que hemos estado viendo esta semana. De pronto me vino a la cabeza algo que cuando estaba en Diario Confianza teníamos una mesa de análisis en la que en algún momento, fíjate, era 2016, en algún momento nos planteamos la idea de que en un mismo universo pudieran gobernar al mismo tiempo Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Te juro que en ese momento nos moríamos de la risa en términos de no te imaginas cómo sería, jajaja. Ja, ja. Era una cosa que nosotros incluso no concebíamos. Oye, ¿y no fue tu cumpleaños por esas fechas? Porque el deseo se te concedió. No, pues no sé, ni me acuerdo qué fechas fue, pero de pronto veo que, y me da la impresión de que estamos como en un universo paralelo, que en realidad este es o el segundo mandato de Hillary Clinton o efectivamente el primero de Joe Biden, pero sin haber pasado por Donald Trump. Y por este lado, pues en un universo en donde estas locuras no ocurren, porque la realidad hoy más que nunca parece estar demasiado distanciada de las cifras, de los datos, de los discursos. Siempre los discursos políticos están un poco distanciados de la realidad, pero tienen como, cuando menos como un referente, algo de lo que puedes decir, aquí hay un punto de vista distinto sobre un mismo hecho. Y dices, pues tu interpretación es así y la mía es así. Pero aquí estamos en un universo en donde las cosas son radicalmente distintas. Los datos duros que el propio gobierno da son radicalmente distintos en el discurso que en sus propios informes, que en sus propios dichos. Hablan de que la gasolina no, que no hay gasolinazos y la gasolina está más cara que nunca. Y yo me resisto no solo a eso, a datos tan específicos como eso, sino a la realidad entera en materia de seguridad, en materia de salud, en los temas más sustanciales de la vida pública de este país. Yo me niego sistemáticamente a normalizar la mentira como una forma de ejercer el poder público, ¿no? Y de pronto también termina siendo como una especie de meme, como una especie de chiste ya,
todo esto que estamos viendo en torno a que la realidad es una y se plantan con una cara tan, no sé, tan cínica, tan desvergonzada? Todos saben, ellos mismos saben, quienes lo escuchan lo saben, el público en torno lo sabe, que todo lo que están diciendo es mentira y todos hacen como si fuera cierto. Yo no puedo con eso, no sé cómo lo ves tú. Bueno, es que es la cuarta transformación de los datos, ¿no? Es que no es lo que es, sino lo que se quiere que sea. Y ahí yo creo que entramos en un tema muy delicado y muy perverso, porque es el tema de la manipulación, justo cuando la mayoría de la gente no va a tomarse el tiempo de investigar si lo que se dijo fue cierto o no. Y es que los seres humanos no nos acordamos mucho de esas cosas, pero de lo que sí te acuerdas es de cómo algo te hizo sentir. Entonces yo creo que el presidente y su equipo lo saben y por eso juegan mucho con los sentimientos cuando no están dando información verídica, ¿no? Y a mí me parece ya casi una tragicomedia cuando, pues básicamente si la Tierra sigue girando alrededor del Sol como siempre lo ha hecho, pues por ósmosis los estados de la República ya de repente son 50, ¿no? Pero como son parte de la cuarta transformación de los datos, pues entonces, pues está bien y si lo corriges eres un no liberal conservador. Creo que es terrible porque creo que la mayor oposición al presidente Amado ya fuera de WhatsApp es la realidad. Entonces, cuando la realidad no conviene, hay que transformarla para que convenga y eso me parece terrible porque la realidad que no mejora es la realidad de millones de mexicanos que votaron por este gobierno muy esperanzados. Mira, justamente yo estaba viendo, estoy monitoreando esa comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y ya tengo mis formas de monitorear, porque monitorear una comparecencia de 7 horas, pues tú tienes que irte, sabes dónde brincarte, y dónde está la esencia de la comparecencia, ¿no? Y encontrar entre 7 horas esa declaración donde dice que en 50 estados, en realidad lo que la secretaria quiso decir es que en 50 municipios está concentrado el 50% de los delitos del país. Pero cuando no están en sus cabales, cuando no están en lo que están, esas cosas pasan. Porque también acababa de pasar Lili Telles y le acaba de pasar dar una repasada a la secretaria, que vimos su lenguaje corporal, así que ya se les revientan los ojos de nada más estar escuchando lo que le decía Lili Telles. Y eso irritó muchísimo. Irritó muchísimo en esa estructura de poder. Y la secretaria quedó ridiculizada. Y además porque fue a defender también el punto de abrazos y no balazos, cosa que es absolutamente indefendible, porque además Lili Telles le dijo, eso significa la complicidad con el crimen organizado. Se lo dijo de una manera más gacha que lo que estoy diciéndolo yo, pero es la defensa de la sinrazón, de la insensatez, de decir, vamos bien, cuando evidentemente los datos dicen otra cosa, sus propios datos. Hoy, estaba pensando también en el informe de seguridad que dan cada mes. Y lo que dijo ayer la secretaria ya en la conferencia de esta dedicada a revelar los datos del mes, son datos preocupantes. Los feminicidios crecieron exponencialmente del mes anterior, casi al doble de julio a agosto. La violencia intrafamiliar. Claro, presumen las bajas en delitos que tienen que ver con la pandemia, por ejemplo, robo de autos. Claro que disminuyó porque la gente ya no sale a la calle, está encerrada en su casa, sobre todo los que tienen coche, que son por asociación la mayoría de la gente que tiene internet en casa, que puede trabajar en casa. La violencia intrafamiliar aumentó, pues sí, pues porque están adentro de su casa. El robo a casa habitación disminuyó, pues porque la gente está en su casa. O sea, el contexto es importante para entender cómo están las cosas. Me da la impresión de que ellos simplemente no están haciendo absolutamente nada
y es como si no tuviéramos gobierno en esta materia. Es que pasen las cosas, que ocurran y si sale algo bueno lo presumimos y si sale algo mal tratamos de justificarlo o de ocultarlo, ¿no? O de culparlo al pasado, porque aquí cuando pasa algo mal, cuando estalla el asunto en cuestión, no es algo que se haya formado ahorita, siempre es culpa de los neoliberales, y pues este gobierno está pagando los platos rotos, o al menos es lo que se dice. A mí me parece preocupante la inseguridad que estamos viviendo, la violencia que estamos viviendo y el costo que esto tiene para la vida de nosotros, de los ciudadanos. Fíjate que estaba leyendo un artículo muy bueno en El Economista que dice que la inseguridad tiene un costo de cercano al 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínate si eso no existiera en lo que se podrían gastar esos recursos. Es que aquí la ineficiencia hace la vida mucho más cara. Mira, si tu barrio es inseguro, pues ¿qué pasa? Si no te lo resuelven las autoridades, pues entre los vecinos se tienen que organizar y tienen que contratar un policía, construir una caseta para que los cuide. Y eso, pues obviamente es dinero de los vecinos que se va a pagarle a un policía. También, si ya te asaltaron una y otra vez, las cosas no cambian, incluso dentro de tu casa, pues tienes que gastar en poner una alarma. Es que en verdad sale muy cara la ineficacia. Igual con las escuelas, ¿no? Si no hay escuelas públicas de calidad, pues el ciudadano tiene que gastar para meter a sus hijos a una escuela que sí dé resultados. Entonces la ineficiencia del gobierno sale muy cara, pero lo que sí es innegable, Amado, es que la vida humana no tiene precio y no se puede reponer. Esas 11 mujeres que son asesinadas al día, ya se fueron, quedan familias en duelo, sin saber por qué. Los familiares de las personas que han sido asesinadas de una manera dolosa, también esas vidas ya no se reponen. Entonces estamos en un país donde la situación de la pandemia ya es demasiado dura. Se han generado muchos cuadros de ansiedad, de depresión y ahora súmale el duelo. Creo que para entender un país y el Estado cómo se comporta, también tienes que entender su estado psicológico. Y México no va bien. No, mira, otra de las cosas que tienen que ver con esto es justamente en el entorno de la pandemia y la emergencia sanitaria que no solo pegó en términos del COVID, sino también en otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas y en la falta de atención por la saturación de hospitales a otro tipo de enfermedades, posponer cirugías, no arriesgar a las personas que son altamente vulnerables. Y la falta de medicamentos de todo tipo, no solo los oncológicos, eh, han hecho que quede detrás algo que es terrible. Yo me imagino, no sé si te ha pasado, alguna vez te habrá pasado, una noche con dolor de muelas, con dolor de cabeza, con dolor de algo, con algo que no te deja dormir porque te sientes mal. Esas noches, para gente que no tiene acceso a servicios médicos o que no tiene las medicinas que requiere, esas noches de dolor, esas noches de sufrimiento en los propios hospitales porque no hay medicinas, el desgaste adicional que lleva el personal médico por decisiones torpes en materia de política pública, me parece que es una de las cosas más dolorosas y más desastrosas, sobre todo si ese tipo de padecimientos terminan desembocando en el fallecimiento de alguien. Todos hemos sufrido en algún momento estar cerca de un amigo, de un familiar que esté padeciendo en un hospital y es muy complicado, ¿no? Pasarse una noche en vela o estar al pendiente de lo que le pasa, pero si sabes que esa persona está sufriendo, también la familia en conjunto, los amigos Claro. están sufriendo. Somos un país que está sufriendo en su conjunto por otra cosa. Y de pronto me da la idea de que lo que pretende este gobierno es mantenernos en esa situación, porque eso hace que no nos preocupemos, sí por los problemas de salud,
pero lo inmediato, lo que te está doliendo en este momento, y no por la política pública de salud en general. ¿Qué presupuesto le van a dedicar el próximo Amado, año? ¿Dónde quedó la lana del Seguro Popular? ¿Por qué no se han comprado los medicamentos oncológicos? ¿Estás preocupado porque ahorita te duele algo, físicamente o emocionalmente? Y me parece que es un mecanismo de control o de que la gente no se le venga encima. El caos para un gobernante como López Obrador es benéfico porque termina inhibiendo un poco estas protestas te me estabas yendo, desde el momento aquel del día de las protestas del 8 de marzo, que fue donde realmente se cimbró el país. No he visto movimientos fuertes que pongan en jaque al gobierno. No sé cómo lo veas tú. es que fíjate que nuevamente, contándolo todo, la oposición de este gobierno, aparte de la realidad, son las mujeres. Eh, ese 8M, pues las mujeres salieron a manifestar la rabia por la falta de atención a feminicidios, a violencia doméstica, a mejores condiciones de vida. Hoy el salario de una mujer es 34% inferior a lo que gana un hombre. Por supuesto que da rabia, pero también el discurso de Lili Telles de ayer no se lo he oído decir a nadie más. Y de alguna manera, pues vuelve a esta retórica donde la mayor oposición a este gobierno son las mujeres. Es que es un gobierno que no tiene empatía con las mujeres, con el dolor. Es un gobierno que no es responsable. Inclusive para tomar decisiones, Amado, pues hace una consulta popular que decida el pueblo. Yo aquí para qué hago. Y es un dolor, una rabia que tiene diferentes aristas. Primero hablamos de las medicinas, sí, pero también hay muchas personas que también están enlutadas o preocupadas por los familiares que tienen enfermos de COVID. A mí los martes se me hacen ya un ejercicio bastante irónico, como digno del área 51, ¿no? No entiendo, o ellos no entienden que no entienden, cómo López Gatell dice todas las mañanas que vamos controlando la pandemia, que los casos están bajando y por la noche los casos y las muertes suben. O sea, ¿qué pasa de la noche a la mañana, no? Es un gobierno que tal vez no tiene un termómetro social tan adecuado y eso me preocupa, porque utiliza mucho los sentimientos, pero de una manera inadecuada. Por ejemplo, todo este show que pasó con la CELAC, porque eso lo que fue, para mí fue como una especie de lucha libre, en donde pues los presidentes se dieron hasta con las sillas, ¿no? Y creo que fue un show para que los proyectos políticos se pudieran legitimar en un momento en donde las condiciones son muy duras. Las dictaduras necesitaban legitimarse con sus ciudadanos y sino que pueden convivir con las democracias y que los respetan como gobierno. Y las democracias tuvieron que legitimarse al oponerse, algunas porque desgraciadamente no todas, ante las dictaduras. Entonces fue un show para proyectos políticos. No hay proyectos sociales ni en la CELAC, ni en los gobiernos, ni en la oposición. Creo que estamos viviendo una época verdaderamente dura que tiene pues, muy pocas soluciones para todas las preguntas que se crean todas las mañanas. Sin duda, y eso me preocupa porque siempre seguimos adelante, siempre con la esperanza de que las cosas mejoren y siempre con la idea de que las personas encontrar una respuesta de qué hacer ante las circunstancias que tenemos enfrente. Y vemos también que no es una situación exclusiva de pronto pensamos que los únicos locos somos los mexicanos, ¿no? Los únicos que les pasa, los que les pasa, y los mexicanos o por extensión a los latinoamericanos, pero pasan cosas muy locas en todo el planeta y nos está tocando vivir cosas muy raras que quizá no nos hubiéramos esperado en otros tiempos. Hablamos antes de Afganistán, hablamos de otras partes del mundo. Estaba recordando el asunto de la toma del Capitolio, cosas que no nos hubiéramos imaginado nunca. Nos están tocando tiempos muy extraños. Y justamente estaba viendo esto que tú compartiste en tu cuenta de Twitter del asunto de las protestas
antivacunas, no les voy a decir que en Chiapas o en África, en Australia hay un movimiento antivacunas que salió a protestar, que se armó un verdadero desmadre ahí, les aventaron. Pues hagan ustedes de cuenta el CENTE, ¿no? La CENTE, ¿no? Pero hay gente que no quiere vacunarse en Australia. Hay gente que está en contra de las medidas sanitarias, porque igual debe estar harta, pero de todos modos veo que eh, no es mal de muchos consuelo de tontos, pero veo que pues también en otras partes del mundo se cuecen habas, ¿no? Sí, y es un tema bastante preocupante porque la salud se está convirtiendo en una especie de nuevo racismo. O sea, dependiendo de cómo te cuides, es como eres tratado. Y cualquiera de los bandos cree que tiene la verdad absoluta. Entonces la tolerancia se está perdiendo y lo que está pasando en Australia yo creo que es alarmante. Yo creo que se están viviendo una serie de días que podrían colocarse dentro de los días más negros de la historia de Australia, porque lo que pasó hoy no fue el primer incidente. Desde el inicio de esta semana ya hay varias propuestas en Melbourne, que es la segunda ciudad más grande de Australia, donde, por ejemplo, les están obligando ya a los policías y a los trabajadores de la construcción que se vacunen, porque Australia está intentando combatir a la variante Delta y entonces hay muchos confinamientos y ya quiere volver a abrir sus fronteras para Navidad, entonces pues está acelerando los procesos de vacunación. Ahora, como no se están queriendo vacunar, pues el gobierno cerró muchas de esas obras y muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces, esto ha hecho que los trabajadores se manifiesten, pero de una manera bastante agresiva. El lunes, por ejemplo, fueron a romper las ventanas del centro del sindicato de los trabajadores, también fueron a agarrarse a golpes con los policías. El día de hoy se organizaron todos, se pusieron botas como para ir a construir, persiguieron a los coches de la policía, golpearon a los policías, ya luego los policías empezaron a responder con balas de hule, con gas lacrimógeno, hay varios heridos, todavía no sabemos cuántos, pero es una división social impresionante que ahora se puede esparcir a Queensland, porque salió justo antes de que entráramos al aire la jefa de la policía diciendo que ya también todos los policías van a tener que tener su vacuna obligatoria. Y por la manera en cómo se están viviendo estas protestas, Amado, yo creo que dejan a los franceses en pañales, porque sí son escenas muy violentas las que se están viviendo y son alarmantes en uno de los países que se creía con las democracias más desarrolladas, en uno de los países que se creía que se tenía la mejor calidad de vida y donde no hay brecha salarial. Mucho se decía que Australia era una sociedad perfecta y estábamos viendo que no, porque si quitamos de centro el tema de la salud, pues son las mismas medidas que se toman para una dictadura, toques de queda, confinamiento, pero este caso es muy diferente y hay personas que no lo entienden así. Hay personas que lo ven como ya el auge de una dictadura que aparte forma parte del plan de una élite mundial para dominar el mundo. Entonces, de ahí la revuelta. O sea, sí se la están creyendo. Mira, una de las cosas que me llama la atención aquí, en México sí hay gente antivacunas. Incluso he visto algunos videos de gente que sale a protestar que son antivacunas, pero aquí los vemos como algo pintoresco, hasta chistoso, ¿no? La gente anda buscando a ver cómo se vacuna, ¿no? Le urge la vacuna, ¿no? Anda protestando porque no llegan las vacunas es más bien al revés, ¿no? En esos términos, me parece que no hay, ante la escasez, digamos, eso compensa un poco, ¿no? La escasez de vacunas compensa un poco el pánico o el rechazo a las vacunas. Es como una especie de objeto del deseo y mientras se mantenga ahí, pues va a haber, con excepciones como Chiapas, que la gente no se quiere vacunar, pero la gran mayoría sí. En la Ciudad de México estábamos hablando del 92% de los mayores de 18 años que más o menos tiene, pues, que tiene cuando menos una vacuna, ¿no? Pero pensar en el mundo, en otros lugares del mundo como
en un futuro en el que haya estos dos tipos de grupos de los que se quieren estar vacunados y los que no, ¿cómo tiene que ser una política pública que no genere un nivel de confrontación así? Porque yo supongo que si en el futuro hay suponte hay una suficiencia de vacunas, ¿no? Porque en algún momento todos estaremos vacunados, querremos quizá un refuerzo de vacuna o nos dirán el próximo año nos toca otra vez vacunarse o se abrirán como en el caso de la influenza, pues las vacunas al que quiera, ¿no? Pero ya separar desde una política pública qué puede hacer y qué no puede hacer alguien que tenga vacuna y qué no, pues tendría que ser como los incentivos sanitarios para las personas, por ejemplo, en los seguros médicos. Si estás vacunado contra COVID, te tiene que costar un precio y si tú te niegas a vacunarte, pues te va a costar otro, ¿no? O incluso te pueden negar. Y ahí sí, pues, ¿qué haces? ¿Una protesta? No, simplemente pagas o no, punto. Ese tipo de diseño de políticas públicas sin que sean discriminatorias, pero que sí tengan un incentivo para vacunarse más que un castigo, creo que sería lo más adecuado y creo que si ya se pudo inventar una vacuna contra el COVID, no entiendo por qué no hay políticas públicas que puedan resolver este tipo de problemas sin que lleguen a los madrazos, literalmente, ¿no? Es que hay mucho escepticismo alrededor de las vacunas. Primero porque salieron de una manera muy rápida. Antes de estas vacunas, la que había salido más rápido, no me acuerdo para qué era, pero era de Merck y se habían tardado 5 años. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿no me estaré inyectando algo raro, veneno, si esto salió pues, meses? Es una. Luego la otra es, ya ves, todo el complot que se han inventado con lo del 5G y Bill Gates y que tiene los genes de las nuevas enfermedades. Hay gente que verdaderamente sí lo cree. Y acuérdate que vivimos en un mundo de creencias y cada quien cree, vive en la realidad que cree. Entonces es muy difícil. Ahora, si te empiezan a limitar de si estás vacunado, sí puedes viajar, y aparte, si tienes esta vacuna, pues sí puedes entrar a este y este y este país. O sí puedes entrar a este restaurante o a este teatro. En verdad comienza a ser un factor de división que es impresionante. Ahorita estamos hablando de Australia. A principios de año fue Francia con las protestas. También es un movimiento que está muy fuerte en Estados Unidos. También se ha visto en Portugal, en Brasil. Está agarrando mucha fuerza. Y aquí en México, que no tenemos esos problemas, lo que no tenemos es vacuna. Imagínate, ¿cómo vamos a estarnos preocupando por eso si aquí el presidente rechaza todo lo que tiene que ver con la ciencia? Quiere parar el COVID con escapularios, ¿no? Y aparte, pues quiere perseguir a académicos y científicos, como lo que vimos con el CONACYT. No, y reducirles el presupuesto, este desprecio literalmente por la ciencia y por todo lo que tiene que ver con el progreso, porque para él lo de antes era lo bueno. Quizá no tenemos ahorita este problema de las protestas de los antivacunas, pero sí tenemos un problema gravísimo con la concepción desde del gobierno mexicano actual a cómo se concibe pues este asunto de la ciencia y del desarrollo tecnológico, ¿no? También con el asunto de las energías limpias y todo esto que es el cambio climático, ¿no? Que de pronto no siento que como que no le entiende y bueno, lo que dijo en la conferencia mañanera de que cómo era posible para los defensores de los invasores como si fueran de otro planeta, que en 300, que trajeron la viruela, los españoles, que trajeron la viruela y en 300 años no pudieron crear una vacuna para la viruela, mientras que ahora con el COVID en un año se sacó la vacuna y ellos tuvieron 300 años y no hicieron nada. Por el amor de Dios, digo, a veces piensas uno que está bromeando, pero en realidad me parece que no está en sus cabales. O sea, decir ese tipo de cosas aunado a todas las señales que hay en conjunto del desprecio por la ciencia, de la disminución de recursos para la ciencia y la investigación, en la extinción de fideicomisos que viene con eso, y adicionalmente que le da
manga ancha al fiscal carnal Alejandro Gertz Manero para que se lance en contra de científicos acusándolos de asociación delictuosa. Ya salió incluso el propio rector de la UNAM a decir que es una grosería, que es una barrabasada lo que están haciendo, pues porque ahora resulta que en México los niños con cáncer, las mujeres, los científicos son los verdaderos, la prensa son los verdaderos enemigos del poder y no el crimen organizado, la corrupción. Eso me parece una locura. Por eso te digo que siento que vivimos en un universo paralelo, ¿no? No, totalmente. Mira, ya lo decía André Breton que él no iba a regresar a México porque México era un país más surrealista que él. Y creo que con cada paso que da esta administración lo comprobamos. Siempre nos hemos quejado los mexicanos de que no tenemos suficiente presupuesto para la ciencia y la tecnología, porque la verdad es que somos muy creativos, pero innovamos poco, precisamente porque no hay ese apoyo. Tenemos fuga de cerebros y ahora lo poco que se da se va a estar cuestionando sin fundamentos. A mí eso me parece terrible. Es un desprecio a la ciencia para solamente vivir en un sistema de creencias que le convienen al gobierno. Eso me preocupa pues, profundamente y sobre todo porque entramos a las políticas de la eternidad, ¿no? Echarle la culpa al pasado nuevamente. Es lo mismo todas las mañanas. Ahora los españoles, ¿por qué no inventaron una vacuna en 300 años? ¿Por qué no inventaron aviones? ¿Por qué no inventaron el celular ya de una vez? O la tele a color, ¿no? Pues ya, yo creo que hay que entender cada situación en sus tiempos, hay que dejar de echarle sal a la herida, hay que dejar de reabrir al pasado, porque sí, fue una formación de un país dolorosa, fue una guerra, se derramó sangre, pero eso ya pasó y nosotros somos producto de esa mezcla de dos culturas. Los mexicanos somos mezcla de los españoles y de los indios nativos de este territorio. Entonces yo creo que debemos de estar echándole la culpa, dividiéndonos a nosotros mismos y tenemos que abrazar lo que somos y rescatar lo mejor de dos mundos, que creo que eso es lo que somos, porque no podemos negar que México es un país maravilloso y más estando en el séptimo, en el mes patrio. Bueno, sin duda. Pero fíjate que va muy acorde con este discurso que ha estado repitiendo últimamente también el presidente de que hay que apoyar sus programas sociales clientelares, el Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para trasladarlos a Centroamérica y sobre todo esta parte, este componente discursivo en el que dice que hace falta mano de obra en Estados Unidos y que nosotros se las podemos dar. Es decir, ya de entrada decir, nosotros nomás servimos para armar cosas, para chambear, para construir, para jardinear, pero no tenemos talento. Él desprecia el talento creativo y le da, su pueblo es muy bueno en mano de obra. Eso es lo que él destaca. A ver, mexicano, tú estás hecho para la mano de obra, no para pensar. Y la verdad, como tú dices, sí somos un pueblo muy creativo. Muy, muy creativo. Hay gente realmente muy, muy creativa. Lo vemos en el cine, lo vemos en las artes, en la literatura, en muchos aspectos, incluso hasta en la ingeniería. Gente que está triunfando en otros lugares del mundo por su talento y su capacidad, y porque en México no ha encontrado las condiciones, y creo, sin temor a equivocarme, que esta es una de las administraciones en las que ese tipo de gente, la gente dedicada a la ciencia, el arte, la cultura, la más creativa, es la que menos oportunidades está teniendo en esta coyuntura. Y creo que eso le va a pesar mucho generacionalmente a México, por dos razones: porque quien tenga talento no va a poder desarrollarlo, y en el mejor de los casos, el que lo tenga, pues va a tener que irse a otro país a desarrollarlo, cosa que nos termina perjudicando también. Luego nos sentimos muy súper orgullosos de que un mexicano triunfe en otro lado, pero pues no es gracias a nosotros, es gracias al apoyo de alguien más, ¿no? Oye, como la medallista olímpica que le pagaron con un cheque sin fondos. Ah, pero eso sí, la medalla es para México, ¿no? Mi paisana. Eso es.
ya es el colmo, esas cosas enojan. La verdad es que no es justo, pero fíjate que es parte del narcisismo con el que se conduce esta administración, porque cuando habla de replicar sus programas en Centro y Sudamérica, pues obviamente lo que él quiere es ser visto como el transformador regional de transformación. El transformador nacional se quedó corto, Amado, y lo peor del caso es que son programas que no han tenido eficiencia ni siquiera en nuestro país. De Sembrando Vida sabemos que solamente el 30% de los árboles que se siembran sobrevive. Y No, me luego, estaban diciendo que es el 8, el 8%. es el 8, ya bajó. No, pues, o sea, ni siquiera eso sirve. Y luego, espérate, cuando vienen los presidentes de otros países, como es el caso del dictador de El Salvador, Nayib Bukele, que ya hasta en su cuenta de Twitter lo pone y ya lo actualizó ayer por la noche, puso que es el dictador más cool del mundo, yo no sé qué de gracioso tiene eso, viene, nuestro presidente le da dinero de los mexicanos para que lleve ese programa a su país, ¿y qué crees? Pues nada más le dio las gracias porque no ha pasado absolutamente nada en El Salvador. Aparte, una cosa que yo no me he cansado de repetir, ¿de qué sirve que estén parchando, que estén haciendo copy-paste con programas si no se les da la gana frenar el tema de las drogas? A ver, la mayor violencia que hace que la gente migre o que no haya desarrollo está relacionada con el narcotráfico. ¿Por qué no se legalizan de una vez las drogas? Eso erradicaría gran parte de la violencia que destroza a las familias. Entonces, yo creo que mientras que no se ataquen las causas de raíz, pues esos programas solamente van a servir para promoción personal y no para transformar la realidad de la nación, que es lo que se necesita. Y más cuando ya nos dimos cuenta que América no es solo un país, que por cierto, a mí me choca cuando le dicen a Estados Unidos América. Estados Unidos es Estados Unidos y una persona de ahí es estadounidense, porque América es un continente que está todo unido y lo que afecta en un lado le afecta al otro, y ya lo estamos viendo ahorita con las crisis, con la migración, y es que tenemos que entender esta realidad como la de un continente entero, no la podemos entender a cachitos, ni siquiera una película se entiende a cachitos, hay que ver la película entera para entenderla. Lo Y, mismo con nuestro continente. no, sí estoy de acuerdo, porque es América para los americanos, ¿no? Y justamente hablando de esto también, una de las declaraciones que me llamó la atención del presidente López Obrador es que se pone a regañar al Senado de los Estados Unidos, es decir, pues ¿cuánto tiempo se van a llevar en analizar estos programas, ¿no? Que allá también hay un elefante reumático que hay que empujar, ni lo topan en Estados Unidos, no saben ni quién es López Obrador en el Senado de los Estados Unidos, y ya tronándoles los dedos de que ya aprueben su plan, que no Pero es saben. que ya, Nosotros si ya tenemos el regaña a know-how. Biden y le dice intervencionista y también regaña a Kabala, pues ya, el No, ya. Senado pues ya no le da miedo. Ya, invita a dictadores y luego regaña al Senado de la República y le exige a Biden que ya adopten su programa porque es una chingonería. Pues Oye, ¿tú no crees que lo podría estar asesorando Trump? yo creo que ni Trump nos deja asesorar por nadie y López Obrador menos. O sea, son tan narcisistas ambos que dudo mucho porque no tiene la seguridad. Bueno, ¿para qué le serviría, la verdad? Ya que no está en el poder, porque en determinado momento, si llegara al poder Donald Trump, López Obrador ya no va a estar, ¿no? Pero fíjate que no es. Están tan locos que en una de esas, ¿verdad? No lo descartaría. No lo descartaría. Y tienen traductor porque acuérdate que nuestro presidente no habla inglés. Y no habla de corrido. ¿Cómo ves? Oye, sí vi que incluso los videos que subiste a tu Twitter la adelantaste la voz. Le dije, ay, ¿por qué se lo oye como de ardillita? Le dije, es que Amado le adelantó para que estuviera hablando a velocidad normal. Siempre le subo la velocidad porque es ya muy desesperante escucharlo así. Siento que tarda demasiado tiempo. Siento que estoy perdiendo Bueno, y ya de eso ya me acostumbré casi a todos a subirles al doble de velocidad porque siento que la gente habla muy despacio. O sea, sobre todo los políticos, ¿no? Hay unos que vale la pena, pero pues López Obrador en especial habla extremadamente lento, ¿no? Y eso es simplemente
Porque cuando tiene que hablar por ejemplo, cuando fue a Estados Unidos a hablar con Trump, ahí sí hablaban a velocidad normal. Y hay otras ocasiones cuando le interesa que hablan a velocidad normal, ¿no? ¿Cómo ves? Pues es terrible, mira, muchos hablan de que ya vamos a entrar en la quinta dimensión, pues aquí ya estamos en la cuarta dimensión y nada es lo que parece. No, nada es lo que parece. Bueno, oye, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Ahora sí nos colgamos un poquito, pero estuvo muy interesante. Nuestra remesa número 5, esperemos que nos siga tocando todavía. Remesa y que no se nos cierren las puertas, porque somos universales a través de las redes sociales. Nos pueden ver en cualquier lugar. Oh, y aparte el gobierno piensa que somos un logro de ellos. Acuérdate, la Exacto, remesa es somos una un logro de la política 4T. pública. Esta remesa es un logro de la 4T. Stephanie Enaro, te agradezco mucho siempre tu disposición y tu buena vibra para este programa. No, a mí me da mucho gusto estar con ustedes como cada jueves y pues nos vemos la próxima semana. Ya les llegará su remesita. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.